Gloria a Dios, una vez más, nuestros amados televidentes. Una vez más, le damos una bienvenida a ustedes a través de estas redes sociales, que por la misericordia y por la gracia de Dios, pues Él nos permite transmitir su palabra para todos aquellos que, oyentes a la cual están heridos, están pasando por circunstancias adversas, están pasando por tribulaciones, también por tormentos de toda clase. Aún podemos ver escasez en la economía, aún situaciones adversas como son enfermedades y todo aquello que por parte de, sabemos que el enemigo trabaja de una forma de camuflaje, pero en esta noche queremos darle la bienvenida y queremos primeramente darle gracias a nuestro Padre Celestial y esperando que ustedes en esta noche el Espíritu Santo los lleve, les traiga convencimiento de su verdad, de su palabra, que solo en Él hay solución a los problemas y que es necesario que usted y yo nos acerquemos a Él cada día. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y desde aquí, en este púlpito, el pastor Mario y yo, una vez más, desde Cali, Colombia, transmitiéndoles en vivo, para transmitirles una palabra de esperanza, de consuelo y también de vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. Entonces, en esta noche, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, porque ya que Él nos ha permitido respirar un día más. Entonces vamos a comenzar en esta hora. También those people speak English, I just tell you guys a good night, just first of all, and the second, I just thank God for you guys and thank you for watching. Once again, we're going to speak tonight. We're going to speak to you guys. Just open your heart and believe for you can receive whatever place you might be at this point. So I believe that God going to speak to you. So just stay tuned and see what God going to do to you, going to speak to you, whatever problem, circumstances you might be going through. So remember, He is an answer for your problems, my problems. So just believe and you will receive what God has for you tonight. God bless you and keep you once again. And we're going to continue doing our work. We're going to continue preach the gospel. We're going to continue doing the Great Commission for those people that help also in this world. So thank God for everything. You guys might be whatever. Just there, it's a lot of problems these days, a lot of circumstances, a lot of tribulation that people have been going through. But I just want to tell you guys just like that God is an answer for your problems and my problems. Once again, so just thank you for watching. Una vez más, le damos gracias a nuestro Dios. Esperamos que la palabra que Dios en esta noche ha puesto en mi espíritu, compartirla con ustedes. Yo lo llamo así una información del cielo. Entonces, para que usted y yo podamos despertar en ciertas áreas y estar alerta en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y no nos durmamos como el mundo suele pasar, ¿verdad? Como el mundo suele hacer sus cosas, porque ellos no están a la expectativa, sino más bien de las cosas que el mundo les presenta, que son temporarias, como son las fiestas, verdaderamente, como son todo aquello que pasa en estos tiempos de festividades, a la cual no tiene nada que ver con Dios, porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre, y además, como podrá ver usted y yo, Él nació una vez, pero Él también se hizo hombre, se hizo un hombre porque tenía un propósito por la cual llevar a cumplimiento algo que Dios Padre le había entregado para redimir la humanidad. So, Él no se quedó hecho un bebé, pero sí podemos de alguna manera traer a memoria la obra de la cruz, lo que Él hizo por ti y por mí. Pero muchos lo recuerdan a su manera, y yo digo así: los que hacen o festejan la Navidad para Dios lo hacen, aquellos que no lo hacemos para Dios no lo hacemos. No voy a complicarme con eso, porque cada uno tiene de acuerdo a lo que Dios le ha revelado, podrá hacer lo que tiene que hacer. En el caso mío, Dios me reveló una vez y yo lo entendí y solamente sigo adelante. Creo que las festividades son pasajeras, pero lo que Dios ha depositado en mí es eterno, para la cual creo que debo preocuparme más por eso, porque hay una eternidad por el medio, hay una eternidad por fuego, y hay una eternidad que usted y yo debemos de alcanzar. Y Dios a través de Jesús nos ha brindado esa oportunidad de que usted y yo también seamos herederos de esa vida eterna que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esta preciosa noche voy a compartir más bien una forma de enseñanza, una forma de recordación a usted y a mí, un recordatorio de parte del Espíritu Santo, y es que vamos a leer en el libro de Reyes,
Y la idea de todo esto es porque veamos lo que está pasando en el mundo, qué es lo que rige, para que usted y yo pues le pidamos a Dios ese discernimiento de espíritu y podamos identificar verdaderamente a nuestro enemigo. Entonces vemos acá en el libro de Reyes, voy a leerlo así, verdaderamente a vuelo de pájaro, para que usted y yo pues podamos entrar en materia. Entonces, acá en el libro de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo Primera de Reyes 10:13. Entonces vamos a ver qué dice acá. No, estoy mal, perdón, disculpa. No es Reyes, es Daniel. Es que sí, en este pasaje, sí, es Daniel 10:13. Ese es, sí, por eso estaba viendo que no concordaba. Es Daniel 10:13, esa es la parte que necesitamos en esta hora. Okay, vamos a Daniel. Nehemías, Esdras, Crónicas. Vamos a Daniel. Sí, no había caído en cuenta. No es gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo de Dios. 137. Daniel, ok, Daniel. Entonces, tenemos aquí a Daniel 10:13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dice que, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber que lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero he aquí que uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó a través y me fortaleció. Me dijo: muy amado, no temas. Me dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: sabes que porque he venido a ti, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces vemos acá que había una visión verdaderamente que se demostró a Daniel, pero de una manera u otra vemos que muchas veces nosotros tenemos visiones de parte de Dios, o Dios nos habla también a través de sueños, y a veces de alguna manera el enemigo conoce lo que Dios quiere hacer con nosotros, y él de alguna manera él trata de manifestar su poder ficticio, y hay oposiciones para que tú y yo recibamos lo que Dios quiere darnos. Y por eso es que es importante que nosotros podamos entender que a veces tenemos que equiparnos, ponemos a cuentas con Dios, aún con aquellas personas que, por decir así, estemos enemistados, hablando también aún de nuestros hermanos, y de una manera limpiarnos de todo aquello que puede ser oposición, o que también el enemigo lo puede tomar para él maquinar de alguna manera y tratar de parar lo que Dios quiere hacer con tu vida y también con la mía. Entonces vemos que Daniel tuvo una oposición de 21 días. Estamos hablando de un principado, estamos hablando de un demonio de rango que se opuso
para que Daniel no recibiera respuesta alguna de lo que ya Dios había determinado hacer con Daniel. Pero la importancia de todo esto, nosotros como creyentes, como hijos del Dios Altísimo, tenemos que aprender primeramente a disponer el corazón. Tenemos que también entender, verdaderamente ser entendidos, humillarnos en la presencia de nuestro Dios. Y de esa manera es cuando Dios habla y tú y yo escuchamos. Por eso Daniel entró en un tiempo de ayuno y de oración, ¿verdad? Para recibir dirección de Dios, dirección del Espíritu Santo. En ese tiempo pues no, pero de una manera se manifestaba que él buscaba que Dios le hablara, que Dios lo dirigiera. Entonces a veces nosotros, ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que nosotros pues ser entendidos y ponernos, humillar delante de la presencia de Dios para que podamos oír en una claridad, en un tiempo de pasividad la voz de nuestro Dios, para poder ser dirigido por el Espíritu Santo a lo que Dios quiere que usted y yo establezcamos o que usted y yo hagamos. Entonces, por esta causa Dios envía ángeles. Cuando usted y yo entramos en esa dimensión de la obediencia, Dios envía ángeles para librar nuestras batallas y darnos la victoria y conquista de lo que Dios quiere darte y ha preparado ya para ti y para mí. Vamos a leer también aquí en este pasaje el Salmo 103:20, para que veamos cuando Dios envía a ángeles, cuál es lo que los ángeles, cómo actúan, qué es lo que ellos desempeñan a favor de nosotros. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a tocar un poco de esto para que estemos alerta y entendamos que muchos estamos esperando respuesta de Dios, pero hay oposiciones y todavía tú esperas y no sabes qué es lo que está pasando. Pues mira a ver bien lo que Dios está hablando en esta hora, para que así tú te conectes y entonces te pongas a cuenta con Dios y puedas orar, ayunar, para que pues puedas oír la voz de Dios, para que Él te direccione, para que Él active ángeles a favor tuyo y mío, y lo que está por venir para ti entonces pues pueda llegar, pueda darse, porque hay una oposición de parte del enemigo, porque él se da cuenta. Él por eso dice la palabra que cuando la palabra en otra palabra es comunicada, hablada, predicada, él se opone, él quiere robarla, quiere robar lo que no es de él, quiere robar lo que no le pertenece a él. Entonces aquí en los Salmos 103:20, vemos aquí 103:20, dice la palabra del Señor, dice: bendecí a Yahweh vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. O sea, los ángeles ejecutan la verdad de Dios, ejecutan su palabra. Ellos son nuestros consiervos, ellos están para ayudarnos y para ayudarnos en los combates. A veces nosotros pues no conocemos esto de pronto y no activamos ángeles. Es necesario activarlos porque ellos operan en una dimensión sobrenatural, operan en el mundo espiritual y están para ayudarnos. Por eso es que vemos lo que pasó con Daniel. Hubo un combate entre esos principados, pero vemos que los ángeles también, ángeles guerreros de la cual Dios mandó, porque Dios es más poderoso que el que habita en este mundo. Entonces le trajo esa respuesta a Daniel y le dio la victoria de este principado que estaba oponiéndose a la respuesta que Dios tenía para Daniel. Y por eso es que es importante que nosotros podamos entender y limpiarnos cada día, para que tú y yo podamos recibir respuesta de algo que yo y tú estamos esperando desde hace mucho tiempo. Va a venir oposición del enemigo, pero debemos de perseverar en la oración, el ayuno, porque la respuesta vendrá. Pero es importante que nosotros entendamos que tenemos que perseverar en la oración, que no podemos menguar, que tenemos que, aunque las cosas no las estamos viendo, recuérdate que lo de los nuestros no es por vista, no es porque tú tocas o porque tú ves, no, es que tú y yo activamos la fe, creemos que Dios lo va a hacer si tú y yo oramos, si tú y yo presentamos la situación delante de nuestro Dios y podemos ahí esperar porque va a haber una respuesta. Porque dice que, allá en Pedro dice que Dios está atento a la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Tú y yo somos los justos.
Dios nos declara justo por causa de nuestra fe en Él, en Cristo Jesús, porque tú y yo un día declaramos y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Creemos que es el Hijo de Dios que vino a este mundo a pagar un precio por ti, por mí y por nuestros pecados. Entonces Él nos declaró justos, hombre, justos. A veces cuando nosotros nos miramos nosotros mismos, sabemos que no, nos miramos que no somos así, pero es que nosotros no debemos de estarnos mirando, sino estar viendo lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Dios dice que somos justos. Justos somos, hombre, que no tenemos relación con el pecado ni con la maldad. Él nos declaró justos. Porque no vivimos por la justicia nuestra, sino por la justicia de aquel que nos llamó, aquel que nos rescató a nosotros las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Estamos hablando de la fe. Pero vemos cómo acá, pues, Daniel verdaderamente tuvo esa confirmación de aquello que él esperaba. Y en un momento dado esa respuesta vino, hubo una pelea, hubo un enfrentamiento, hubo una confrontación entre la luz y las tinieblas. Pero vemos que siempre pues la luz prevalece, la luz gana, porque Dios es más poderoso. Entonces vemos claramente que nuestro amado Daniel, él obtuvo una victoria. Dios le dio la victoria contra ese enemigo, ese principado que estaba oponiéndose a los planes de Dios con Daniel. Recordemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados que operan en niveles territoriales o territorios. También tenemos gobernadores que operan en áreas de autoridad y gubernamental, lugares donde se toman decisiones importantes a niveles políticos, sociales y también económicos. Por eso es importante cuando Dios dice en su palabra que oremos por las eminencias. Estamos hablando de los presidentes, los mandatarios. Bueno, que tú y yo entendamos eso, que podamos orar, porque en esos lugares de preeminencia, en esos lugares donde moran o operan verdaderamente estos mandatarios, estos hombres que operan en la política, entonces ahí también rigen espíritus inmundos de alto rango y gobiernan en esos lugares, porque recuérdate que si tú no le sirves a Jesús, recuérdate que ellos tratan con tu mente, tratan con tus pensamientos de influencia. Y por eso es que vemos que es importante que nosotros oremos por los que están en eminencia, oremos por los que están en autoridad. Dios manda que lo hagamos. Por eso es que leyes se cambian. Y a veces hay muchas cosas que son cambiadas, pero no para beneficio de la humanidad, sino para perjudicar a la humanidad. Y la iglesia tiene una responsabilidad, porque la iglesia es una plataforma que representa el cielo. Estamos aquí para nosotros. La palabra es muy clara. Cuando Dios creó a Adán, entendemos nosotros por la palabra lo que Él le entregó. Adán era el Dios de este mundo y tenía toda autoridad. Solamente que pues por causa del engaño, pues Él le entregó, le transmitió o le traspasó la autoridad que Dios le dio a ese espíritu malvado y perverso que opera ahora a través del engaño y la mentira y tiene gobernando a muchos. Entonces, pero es importante saber de que lo que tú y yo tenemos. Entonces, vemos que estos espíritus inmundos gobiernan en la política, gobiernan a nivel económico. Y por eso es que la iglesia tiene que resplandecer, porque la iglesia es esa plataforma a la cual representa verdaderamente. Dios le dio una autoridad a la iglesia. Vemos allá en Lucas 10:19. Y por eso es lo que tú y yo permitamos, Dios también lo permite, porque nosotros, en otras palabras, Dios tiene acceso a la tierra a través del hombre. Entonces nosotros estamos aquí y nosotros conocemos la verdad de Dios. Entonces, en obediencia a Él y a su palabra, nosotros también podemos regir en autoridad, para que de esa manera tú y yo pues declaramos la palabra de Dios, establecemos la verdad de Dios como estatuto, como precepto, como decreto, para que Dios ejecute su palabra, a la cual dice que Él la apresura para ponerla por obra. Entonces, por eso es muy importante que podamos discernir en estos tiempos qué es lo que está operando en los gobiernos, en los medios de comunicaciones, y cuál es el gobernante de esa área, aún en las áreas políticas y económicas, porque por eso es que la humanidad sufre, la humanidad se queja, la humanidad gime aún en medio del pueblo de Dios, porque hay leyes contrarias, leyes injustas.
Y la razón de todo esto es porque la iglesia se ha olvidado de este rol y no está discerniendo en el espíritu lo que se está moviendo en los aires, en la atmósfera que está perjudicando a la humanidad, pero también a la iglesia de Jesucristo, en el avance, en el propósito de los planes que Dios tiene con tu vida y la mía y los que todavía no han entrado, que están allá afuera. Por eso es que tú y yo pues tenemos que tener una alerta, y por eso Dios nos trae información a través de su palabra. Y vemos que Dios le dio a Daniel, le dio la victoria, le dio esa conquista, porque él mandó ángeles, mandó 2 ángeles, y también verdaderamente vemos cómo hubo un forcejeo, y luego de todo esto vemos que la respuesta vino. Entonces yo y tú tenemos muchas situaciones adversas y necesitamos clamar a Dios, necesitamos ponernos a cuenta con nuestro Dios para que Él envíe ángeles a nuestro favor y también recibamos esa respuesta que estamos esperando de parte de nuestro Dios. Hay muchos que están esperando por muchos años y todavía como que nada pasa, porque hay oposiciones demoníacas, influencias demoníacas, y hay que identificar cuál es el espíritu mundo que está haciendo estorbo, y hay que quitarlo del medio. Y necesitamos la ayuda primeramente de nuestro Dios y de sus ángeles que están a nuestro favor, para que ellos nos ayuden a combatirlos y a sacarlos del medio para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces también acá habla también de huestes espirituales de maldad que operan trayendo todo tipo de maldad sobre las ciudades y están están comandados por el espíritu, por jerarquías mayores, huestes de maldad que traen toda maldad, toda calamidad en medio de las ciudades, en medio de los pueblos, en medio de las naciones. Son jerarquías demoníacas de alto rango. Y a veces tú no sabes qué es lo que está pasando, pero son estos espíritus que están siendo comandados por Satanás, sus demonios, para ellos tener dominio, para ellos gobernar en muy ciertas áreas. Y es porque la razón de todo esto es que la gente del mundo ignoran estas cosas. Ellos están cegados. El príncipe de este siglo los ha cegado su entendimiento para él promover su agenda a través de la ignorancia de ellos. Pero la iglesia debe tener un despertar diferente. La iglesia no puede estar en esa oscuridad, porque tú y yo fuimos rescatados precisamente de la oscuridad y ahora somos hijos de luz. No podemos vivir en ese engaño, sino que tenemos que confrontar esta situación, porque Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado autoridad. Cristo nos delegó autoridad para nosotros aullar serpientes y escorpiones, dice su palabra, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. La idea de todo esto es creerle a Dios en su palabra y movernos en esa dimensión. Pero podemos identificar de que estos espíritus cómo trabajan, cómo se mueven, cómo operan. Y vemos que acá dice que los que son huestes espirituales de maldad operan trayendo todo tipo de maldad sobre las ciudades, sobre los pueblos. Ellos operan en esa dimensión, por eso a veces se ven tragedias, se ven calamidades y la gente se hace pregunta qué es lo que está pasando, y muchos pues no entienden. Y es que estos espíritus se están moviendo. Hay espíritus que se mueven debajo de la tierra, producen temblores, producen toda clase de cosas a la cual pueden traer destrucción, muerte. Y por eso es que la iglesia debe despertar a esta realidad. Hay muchos que no les gusta oír hablar de esto, pero ignorarlo es más problemático, es malo olvidar de lo que está pasando, hacernos los de la vista ciega, no. Porque por eso es que Dios nos trae revelación a través de su palabra a ti y a mí, para que usemos la autoridad. Porque dice la palabra que Jesucristo apareció para destruir las obras del diablo, y tú y yo lo sabemos. Ahora el Espíritu Santo vive en cada creyente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Identificar qué es lo que está dañando, identificar qué es lo que nos está haciendo daño y estorbo. Y decirle a ese tipo que no puede estarnos empujando como a él le da la gana, porque Dios nos ha dado a nosotros a través de la persona de Jesús y la unción del Espíritu Santo para nosotros que también esas obras malvadas sean destruidas. Espíritu de muerte, de suicidio, de robo. Entonces, dice que son huestes espirituales de maldad que operan en diferentes territorios. Estamos hablando de jerarquías demoníacas, estamos hablando de demonios de rango. Pero la idea de todo esto es que esta información
es para que tú y yo la tomemos y la pongamos por obra. Tú y yo lo que tenemos que hacer es, recuérdate lo que dice Efesios 6:11, dice 12, dice que tú y yo no peleamos contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y escribe con qué estamos peleando. Describe claramente eso. Entonces dice que nos pongamos la armadura de Dios para combatir. Entonces nos ponemos el yelmo de la salvación, guardamos nuestra mente, nos ponemos la coraza de justicia para guardarnos de todo pensamiento incorrecto que pueda bajar a nuestro corazón. Nos ponemos el cinto de la verdad para andar en la verdad, justicia, amor, delante de nuestro Dios. Nos casamos con el presto evangelio de la paz y seguimos comunicando esta verdad donde quiera que vayamos. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dejamos saber a ese tipo que escrito está que al Señor tu Dios adorarás a Satanás y a Él solo servirás. Entonces cuando nos ponemos ya nuestro equipo, cuando ya nos ponemos nuestra armadura, entonces podemos salir a combatir, porque estamos preparados. Y por eso identificamos al enemigo, sabemos cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus maquinaciones, qué es lo que él está haciendo. Porque yo vuelvo y te digo que al enemigo también le entra. Por eso es que creo, porque a veces se ven películas así en el mundo secular, y vemos que hay un tipo perverso, malo, pero un día aparece uno y lo saca a este mundo, lo funde. Y así pasa acá también. La única diferencia es que a estos espíritus inmundos no podemos matarlos, porque pues Dios ya tiene un plan con ellos. Jesucristo los venció, los derrotó y también decretó. Ellos, en otras palabras, están bajo un juicio. Y en Apocalipsis 20:10 habla de lo que va a acontecerle al diablo, a Satanás, a Belial, a Belcebú, a todos estos nombres, pero todos son la misma cosa. Entonces, porque son malos y perversos, pero a todos les acontecerá igual, porque hay un decreto del cielo, a la cual la palabra de Dios se llevará a cumplimiento en cada uno de ellos. Pero la cosa es que Dios nos está dando una información para que nosotros entendamos qué es lo que se está moviendo en estos tiempos, cuáles son los espíritus que están trabajando en el mundo, en los pueblos, en las naciones, y que son jerarquías demoníacas, a la cual pues de una manera u otra están operando. Y muchos pues están pues diciendo, bueno, sí, es que Dios es el Todopoderoso y ya Dios lo venció. Sí, yo también sé que lo venció, pero todavía está aniquilando gente, todavía está atormentando gente en todas las áreas, en los hospitales, cárceles. Hay mucha gente que no pueden dormir, aunque se traigan un frasco de pastillas, siguen igual, porque es un tormento. Sufren de insomnio, aún esquizofrénicos, lunáticos, siguen igual. Hace falta la intervención de ese poder divino de parte de Dios para que haya libertad. Y que tú y yo pues podamos ver la manifestación del poder de Dios para que estas personas puedan dormir en paz. Pero seguimos acá identificando a estos invasores. Potestades operan sobre áreas específicas del pecado. Potestades, otros espíritus que operan en el área del pecado. Puede ser las áreas donde hay, sabemos, las discotecas donde la gente pues usa todo vicio, estupefacientes, toda clase de droga, un pecado ilícito, homosexuales, lesbianas, donde hay sexo ilícito. Ahí operan estos espíritus, ahí operan potestades demoníacas. Entonces es claro cuando entendemos que esto son operaciones a la cual, por eso es que muchos tratan de hacer cosas para Dios, pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios para poder ir a esos lugares, sabiendo que la presencia de Dios va con nosotros y que activamos ángeles mandados por Dios para ejecutar sentencias sobre ellos y quitarlos de esos lugares, porque son obstáculos para que estas personas, el Espíritu Santo les traiga convicción de su pecado, de su maldad, de justicia y también de juicio, y ellos puedan despertar del letargo y entender pues de que hay una oportunidad y hay un camino solamente a la salvación y se llama Jesucristo. Pero estos espíritus se oponen. Si tú ahora vas y te das cuenta y vas a ver, hay más de cientos y cientos de personas en 2 sesiones, derecha y izquierda, consumiendo drogas. Ahí hay potestades demoníacas que tienen el control de estas personas, de sus mentes. Los tienen controlados, influenciados. Entonces ellos, aunque quisieran
pues salirse de ese enredo no pueden. Así como un día tú y yo estábamos en el mundo, que no podíamos salir de ese hoyo donde el enemigo nos tenía, hasta que se manifestó el poder de Dios, se manifestó la misericordia de Dios y nos rescató y nos trasladó de esa oscuridad a la luz admirable, nos trasladó de ese hoyo cenagoso donde tú y yo no podíamos salir porque nos tenían, no podíamos hacer nada porque son fuerzas demoníacas que operan en la dimensión espiritual. Y por eso es que tú y yo debemos de conocer todo esto, recibir esa información para que sepamos con qué estamos tratando. Y a muchos no les gusta oír de ese animal. Pero la palabra, Dios Jesucristo lo expuso, dijo que él era un asesino. Y lo malo no debemos de escondernos, sino confrontarnos. Dice que tú nuestra palabra no te congracie con la maldad, sino que tú y yo la reprendamos. Entonces, nos está describiendo acá, en esta información, lo que hace cada ejército o cada grupo de espíritus inmundos, cómo operan en las ciudades, cómo operan en los pueblos, cómo operan en las naciones, aún en el área donde hay magistrados, donde hay aquellos que rigen en la política, en la economía, aquellos que son eminencias, que tienen o están bajo autoridad. Y por eso es que nosotros necesitamos la intervención del cielo, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos despertar, que Dios despierte nuestros sentidos espirituales y nos dé discernimiento de espíritu para nosotros poder interceptar estos espíritus inmundos y entender lo que está pasando y ponernos a cuenta con nuestro Dios y entonces, en otras palabras, vestirnos como comanda su palabra y ponernos nuestro equipaje de guerra y entrar en batalla para que la respuesta se manifieste, para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y la mía se manifieste, porque hay oposiciones, hay cosas que yo y tú estamos esperando hace mucho tiempo y esta es la hora como que nada pasa. Entonces hay oposición. Esto le pasó a Daniel y tuviste como 21 días. Entonces tuvo que Daniel se metió en ayuno, en oración, y entonces Dios mandó al ángel, mandó ángeles para que de esa manera combatieran con este espíritu de Persia, este principado, y de esa manera pues se abriese camino a la respuesta que Dios tenía para Daniel conforme la visión. Porque el enemigo, si es que ya él sabe lo que Dios te ha dado, recuerda que él va a atacar ahí, él va a atacar tu visión, él va a atacar lo que tú tienes de Dios, ese llamado que tú tienes de Dios, él lo va a atacar. Porque no le conviene que tú lo descubras, que tú lo expongas. Pero poderoso es nuestro Dios, misericordioso, clemente, que tiene misericordia de nosotros, aún de esta humanidad. De lo contrario, pues no estuviésemos aquí en esta hora. Pero pues Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vemos que los ángeles también Dios los tiene organizados con legiones. Según el libro de Mateo 26:53, voy a leerlo para que afirmemos lo que estamos hablando. Dice que están 26:53. Vamos a ver qué dice acerca, porque Cristo declaró que Él podía pedirle legiones a su Padre Celestial. O sea que legiones, de acuerdo a lo que pues puede entender, es una cuantía, es un número conforme de unos 6,000 soldados más o menos. Entonces entendemos que pues 12 legiones, pues tú podrías hacer la cuenta ahí en una forma rápida, vuelo de pájaro, y te darías cuenta pues cuántos son, pero es una cantidad enorme. Yo creo que un solo ángel puede bolearle a todos ellos y acabar con todo. Entonces acá vemos que, y dice Jesús acá, hablando, dice Jesús, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces vemos que podemos nosotros pedir ángeles,
a nuestro favor cuando tenemos estas confrontaciones, porque necesitamos ayuda de ellos. Ellos operan en la dimensión espiritual y se manifiesta el poder de Dios en lo terrenal, en cosas que tú y yo, para nosotros humanamente, es imposible. Por eso es que necesitamos contar con Dios y también con nuestros amados. Podemos decir también con los ángeles que están a nuestro favor, son nuestros consiervos, están para ayudarnos. Y a veces nos olvidamos de que ellos están y la situación se nos hace más difícil. Pero aquí vemos que pues, conforme el libro de Daniel, lo que aconteció, que había una oposición demoníaca terrible, pero Dios le dio la victoria a nuestro amado Daniel. Y así como se la dio a él, también te la da a ti en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú y yo podemos estar pasando en esta hora. Pero tenemos que seguir el proceso de que tú y yo primeramente nos pongamos a cuenta con Dios. Y segundo, que tú y yo seamos perseverantes en la oración, en la súplica, y entremos en esa área de ayuno y nos pongamos, en otras palabras, nuestro uniforme de guerra, de batalla. Y cuando ya pues todo eso está, entonces entramos en combate y sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Si tú caminas en el Espíritu hablando de la fe, sabes que la fe es lo que activa el poder de Dios, que tú y yo hemos creído y creemos de que Él puede hacer lo imposible de nosotros. Entonces también dice 2 Corintios 2:11. Vamos para 2 Corintios 2:11. Estoy soltando unos pasajes bíblicos. 2 Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 2:11. Dice 2 Corintios 2:11, dice por acá. Para que Satanás, dice, oye bien lo que dice la palabra, que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. La idea de todo esto es que por eso es que tú y yo tenemos que ponernos a cuenta con Dios, alinearnos con la palabra, porque el enemigo se la sabe toda. Él no deja nada, de todo un pedacito, algo que tú le dejes abierto, por ahí se mete. Entonces, por eso dice que tú y yo tenemos que dice que para que Satanás no gane ventaja, entonces podemos ser sobrios, estar alerta, percibidos, porque él pues está atento a todo. Entonces él no, en otras palabras, por eso es porque él te ve la cabeza a ti, a mí, nos ve los pies, nos quiere ver la cabeza. Entonces creemos que todo esto es una alerta. Entonces acá dice la palabra en 2 Corintios, en otras palabras, para darte una información más, dice, nos alerta, nos aconseja, primero, manifestar el poder de perdonar a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros también. Esto debe hacerse delante de la presencia de Dios. Si tenemos algo contra alguien, ahí es donde se aplica este texto. Cuando tú y yo, pues acordándonos de tales cosas, nos presentamos delante de Dios y perdonamos a esa persona que es un transgresor, que nos ha levantado de alguna manera alguna ofensa, para que así como Cristo te perdonó a ti y a mí, así también nosotros lo perdonemos a esa persona. Pero recuerda que es importante que tú entiendas que para tú perdonar, primeramente tienes que amar, de lo contrario no puede ser posible. Entonces de esa manera el enemigo se da cuenta que tú te presentaste delante de Dios como hizo Daniel y se puso a cuentas con el Señor y Dios envió la ayuda. Hubo un pleito, hubo una confrontación, pero terminó pues él en victoria, porque Dios le dio la victoria a nuestro amado Daniel. Entonces por eso está esta escritura de 2 Corintios 2:11, para que él no gane ventaja, porque es que a veces tú y yo queremos entrar en combate, queremos hacer cosas, pero tenemos muchas cosas que no hemos puesto a cuenta, que no hemos arreglado primeramente con nuestro Dios, y es donde el enemigo, por eso es que a muchos, pues que los ve haciendo cosas extrañas por ahí, y él ya los conoce. Entonces cuando ellos van a hacer guerra, van a entrar en una liberación, el enemigo les habla y dice, si tú eres de los míos, si te vi anoche con una vieja y estabas tomando cerveza y todo lo demás, y ahora vienes a reclamarme, tú eres de acá. Y entonces esa persona se avergüenza y lo que hace es irse. Pero si tú y yo pues no ponemos de acuerdo con Dios, entonces Él no tiene nada que decirnos. Por eso Jesucristo dijo, ahí viene el príncipe de este siglo y no tiene nada en mí. Y así es que tú y yo pues podemos hablar. Pero de la otra manera
Él tiene algo contra ti porque pues tú tienes o yo tengo una puerta abierta y ahí Él lo sabe. Entonces ya de esa manera tú pues no puedes hacer más que irte del lugar antes que ese tipo te coja garrote, porque como le hizo con los hijos de ese tal sacerdote Seba, a la cual ellos pensaban que tenían la autoridad como su padre y el mismo favor de Dios, entonces quisieron echar fuera espíritus inmundos. Los espíritus inmundos que estaban en aquel hombre le dijeron: nosotros conocemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes infelices, ¿quiénes son? Entonces los cogieron a garrote y los sacaron desnudos, echando candela a ese lugar. Y así es que el enemigo trabaja. Por eso es que tú y yo pues no podemos olvidarnos de estas cosas, porque pues el enemigo de nuestras almas, él sabe todo, él no se chupa los dedos él mismo, él sabe esto, él no es estúpido, él sabe. Entonces él sabe, él conoce, él tuerce la palabra de Dios, él es astuto. Por eso habla en el libro de Génesis que la serpiente era un animal astuto, y así es él, porque la serpiente representa a Satanás, representa al dragón, representa a Belcebú, representa a Belial. Y todos estos nombres se le atribuyen a él. Entonces él no es cualquier cosa. Mas sin embargo, vuelvo y te repito, no estamos aquí para darle gloria a él, ni honrarlo a él. Lo que quiero decirte es que hay que exponer la maldad que opera a través de él y que está metida aún en los gobiernos, a través de la gente que él tiene bajo su control, bajo su dominio. Pero aquí hay uno que es el Todopoderoso y tiene control de todo, y él lo que está haciendo es que él está operando en lo que verdaderamente Dios está permitiendo, en el propósito de la cual Dios permite que ellos pues operen en esas dimensiones. Pero sabemos que un día Jesucristo va a regresar y va a ponerle fin a todo mal. Eso sí, yo lo sé porque está escrito y se va a llevar a cumplimiento. Entonces acá tenemos también que también hay fuerzas espirituales de Satanás y nos van a atacar para estorbar nuestras oraciones de una manera o de otra. Por eso a veces cuando tú estás orando te das cuenta que alguien te llama o que alguien te pellizca o alguien hace algo y te desconectas ahí mismo. Porque el enemigo no quiere que tú ores, porque él sabe que la oración tiene poder para transformar, cambiar y aún derrotar aquello que el enemigo planea. Por eso es que él busca cómo estorbarte, cómo sacarte, desconectarte de lo que tú y yo estamos haciendo para nuestro Dios. Vamos a leer en Lucas 18, 1 y 8. Ya pues para terminar, vamos a ver qué dice esta palabra de Lucas. Vamos a ver qué dice acá la palabra de Lucas 18, 1 y 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía y a él diciendo: hazme justicia. Ni de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios y tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Y se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La idea de todo esto es que el enemigo de nuestras almas quiere aniquilar nuestra fe. Pero sabemos que hay un juez justo y es Dios mismo. Y Él nos va a hacer justicia. Él es el que pelea nuestras batallas y nos va a dar la victoria. Porque Dios sabe que es injusto y que es justo. Él no tiene relación con la maldad, pero está consciente de que está ahí. Entonces vemos si hace una comparación con aquel juez terrenal que él no tenía a Dios, pero de alguna manera él pues viendo la situación, él pues operó para que esta mujer recibiera lo que pues
estaba buscando. Entonces vemos que tenemos un Dios que opera en justicia, en verdad, y sabemos que si clamamos a Él día y noche, de una manera u otra, uno de estos días Él se va a manifestar a nuestro favor y nos va a entregar aquello que de alguna manera el enemigo ha tenido pues encajolado, está tenido pues de alguna manera en su lugar, en una forma que no le corresponde, una forma de ilegalidad. Entonces por eso creemos que Dios nos va a hacer justicia, porque Él es un juez justo. Dios es un juez justo y nos hará justicia y pagará a cada uno conforme su obra, porque Él tiene todo el poder sobre Satanás y todos sus demonios. Por eso Él nos va a hacer justicia. Por eso operó también en nuestro amado Daniel, dándole la victoria sobre ese principado. Pero Daniel se puso a cuenta, se conectó con Dios, con el cielo, y en verdad, pues antes de todo, él antes de entrar en batalla, hizo primeramente lo que correspondía hacer. Y aún por eso es que tú y yo recordamos para perdonar a aquellos que pues hemos de alguna manera herido, ofendido, o tenemos algún tipo de pleito. Tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Dios para que el enemigo no gane ventaja, porque Él ya sabe que tú y yo tenemos una situación ahí a la cual no se ha arreglado, y son puertas que son abiertas y están abiertas hasta que tú y yo las cerremos, cuando tú y yo hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer en obediencia a Él y a su palabra. Entonces hay demonios poderosos asignados por Satanás a las naciones y pueblos para oponerse a la obra de Dios, del Espíritu Santo, y ellos promover su maldad. Ellos van a promover su maldad por quienes es dichos territorios, porque por quienes están en dichos territorios. Por eso, como hijos o hijas del Dios Altísimo, necesitamos discernimiento de espíritu para interceptar, para conocer estas operaciones demoníacas de alto nivel, como pasó con nuestro amado Daniel, y poderlos interceptar, podernos poner a cuenta con Dios para entrar en batalla, para que de esa manera la respuesta que tú y yo estamos esperando del Dios Altísimo venga a nosotros, porque Dios enviará ángeles. Él peleará nuestras batallas y nos traerá esa respuesta que tú y yo tanto anhelamos para tomar decisiones correctas delante de su presencia. Por eso hay muchos que están estancados, y es que ellos ya no oyen qué es lo que está pasando en sus vidas, buscan por todos lados. Pero esta es la información que yo te traigo en este día, para que te des cuenta cómo operan estos espíritus inmundos a nivel de jerárquico, porque ellos son jerarquías, son espíritus de rango que operan en pueblos, ciudades, naciones, y ellos operan dependiendo también en lugares territoriales en la cual pues opera el pecado, la maldad. En este caso, más que todo, tiene que ver con la desobediencia, a la cual entra en un plano de ilegalidad, y por eso es que ellos tienen acceso a todas estas cosas. Pero si nosotros somos entendidos y nosotros pues de una manera u otra nos ponemos a cuenta con nuestro Dios, las cosas van a cambiar. Pero Dios le dio a la iglesia una autoridad a la cual nosotros podemos usar. Nosotros podemos usar esa autoridad que Dios nos delegó a través de Jesús. No tenemos que solamente tenerla, saber que la tenemos, pero no la usamos, porque de nada nos sirve. Pero sabemos que esta es una información de cómo operan estos espíritus, que son principados, que son gobernadores, que son huestes de maldad de las tinieblas en las regiones celestes, y operan también a esa dimensión aquí en la tierra, en todos los pueblos, naciones. Por eso vemos que hay naciones en las cuales están habiendo tanta clase de calamidades, muertes, hambre y todas esas cosas que están pasando, y se mira como que quién es el culpable de todas estas cosas. Pero cuando tú vas a la Biblia, a este libro que lo escribieron hombres guiados por el Espíritu Santo, entonces tú entiendes de que la cosa es espiritual, que no es física. Y a veces pues lo que la gente hace es que en el no entender se arman con armas físicas
para destruir la persona, destruir el humanismo. Pero esa no es la razón, porque estos espíritus, cuando tú fundas a una persona, ellos salen de ese cuerpo y van a buscar otro cuerpo para habitarlo. Y el problema no se ha acabado, porque el problema es espiritual, no es físico. Y por eso es que Dios es claro en su palabra, y por eso nos trae de alguna forma una información del cielo, para que tú y yo podamos tomarla y movernos por ella. Entonces vemos países que están en grandes crisis, en grandes tropiezos, tormentos, y gente aguantando hambre, gente enferma, gente paralítica, gente, en otras palabras, desahuciada, gente esquizofrénica, lunáticos, locos, en todas las áreas. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando, pero la idea de todo esto es que son estos espíritus que están operando en esas dimensiones espirituales y están gobernando, están rigiendo. Y por eso es que todas estas cosas pasan. Pero la iglesia, si entiende esto, si la iglesia toma verdaderamente en lo que le corresponde, lo que Dios nos ha entregado, entonces podemos movernos con nuestro amado Espíritu Santo, con la presencia de Dios, para nosotros desmantelar, para nosotros ejecutar sentencias en todo aquello que Dios aborrece y abomina. Por lo que Dios aborrece, tú y yo también tenemos que aborrecerlo, porque Dios aborrece la maldad. Y esa es iniquidad, maldad con toda su causa. Entonces por eso es que muchos no saben qué es lo que está pasando. Y entonces pues el enemigo sigue trabajando y a muchos los hace hacer cosas completamente ilegales a través de pensamiento, porque si tú y yo le permitimos, él monta un taller en nuestra mente y hace un desastre. Tiene a los jóvenes de arriba para abajo, tantos jóvenes ahora que han cambiado verdaderamente su identidad, de que ellos ahora no saben si son mujeres o qué rayos fue lo que les pasó, porque antes eran hombres y ahora son mujeres y no saben qué les ha pasado a ellos, y entonces ahora pues es igual. Entonces todos estos animales están adentro de ellos trabajando como si fueran mujeres, y eso es una ofensa a nuestro Creador, porque Dios no te creó a ti mujer, te creó hombre. Ofendes a Dios cuando tú haces cosas como esta. Entonces no sabes qué es lo que está pasando, pero son estos espíritus que están trabajando de una forma de influencia en tu mente y te traen pensamientos y te dicen que no hay problema con eso, que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, porque Dios pues no se va a poner bravo por eso. Entonces tú le oyes a ellos y le quejas a ellos y entonces haces lo que debes de hacer y acá de una forma incorrecta, indebida, ilegal. Porque Dios te creó hombre, entonces estás dañando el diseño de Dios, estás ofendiendo a tu Creador. Y muchos dicen, bueno, pues sí, ya la vida es así, y pues ¿qué se va a hacer? Y lo aceptas tal como es, aceptar la maldad. Yo no puedo aceptar algo que es así porque Dios te creó a ti, a mi hombre. Entonces no puedes cambiar lo que Dios, pues, en otras palabras, puso en ti. Si tú te ves tus partes genitales, te das cuenta que tú eres diferente a la mujer. Pero claro que el enemigo a través de su engaño pues te ha convencido y ahora te tiene haciendo cosas indebidas. Y andas por ahí apareciendo empelucado como si fueras mujer y no lo es, y no lo eres. Pero es así. Y es por causa que la palabra allá en el libro de Romanos 1:17 habla de aquellos que entendiendo el juicio de Dios pues no se percataron, aún ellos se extraviaron verdaderamente y cayeron en el área de la lascivia, de la maldad, y aún hombres con hombres y mujeres con mujeres haciendo, en otras palabras, su extravio porque no quisieron aceptar la dirección y el consejo del Altísimo. Entonces se extraviaron en su maldad, en su pecado, y ahora pues ellos practican tales cosas que son abominación delante de Dios. Pero esto que te estoy hablando es lo mismo que pasó acá con Daniel, que hay principados, hay espíritus que operan en ciertos territorios, en áreas de pecado y maldad, y tienen gran influencia porque son espíritus de rango, mandados por Satanás para operar en esa dimensión, porque el propósito de él es destruir la creación de Dios, porque él odia a Dios y también te odia a ti. Métetelo al fondo, él te odia, donde te ve los pies te quiere ver la cabeza. Y por eso es que tú y yo pues tenemos que alertarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo para nosotros operar en esa dimensión. Entonces vemos acá que pues
De alguna manera u otra, pues el Espíritu Santo nos trae a revelar y nos da a conocer lo que está pasando en el mundo espiritual, porque el enemigo puede estar maquinando, el enemigo puede estar planeando, pero Dios lo ve todo, porque Él es luz, Él es tiniebla. Entonces nos lo revela para que tú y yo, pues no es que nos quedemos con los brazos cruzados, sino que para que entremos en ese combate, para que entremos en oración, en súplica, delante de nuestro Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo, para nosotros combatir y para que Dios nos dé la victoria. Por eso es que la gente está como está. Ellos lo ven normal, y no es normal, es anormal. Es anormal. Porque Dios nos creó perfecto. Y es como, ¿verdad?, decía nuestro hermano Robinson, hermano Mario, todas las mujeres son hermosas, ¿verdad que sí? Porque hay mujeres que de pronto parecen una tortuga, pero a ti no te gustan, pero a otros sí. Si te descuidas, se te las llevan. Entonces eso es una cosa que está ahí, es verdad. A ti no te gusta porque tiene esto, aquello y todo lo demás, pero a otros sí les gusta. Y apenas te descuidas, le echan mano y se la llevan. Por eso es que es una verdad, es una realidad, porque el diseño de Dios es perfecto. Dios creó una creación perfecta. Y esa es la parte que pues sabemos que está pasando en estos tiempos. Pero es verdad. Y yo me acuerdo una vez que cuando mi niña iba a nacer en DiMaggio, ¿no? Allá en Miami, y ella pues... Y entonces pasaba yo por lo que es en una forma, por ese lugar de hospital y observando, y vi unos niños pues, de una manera u otra pues, me hice una pregunta, porque pues son bebés, y decía yo, pues bueno, pues no tienen como una apariencia muy pues agradable, ¿no? Pues haciéndome esas preguntas así, era que... Entonces pues el Espíritu Santo me habló y me dijo, sí, pero el Espíritu son hermosos, me dice, pero es que yo no puedo hacerlos todos hermosos porque hay un problema con sus padres, me dice. Oh, entonces entendí, porque es que Él no puede traerte un hijo rubio con ojos azules, y tú pues no eres así. Entonces vas a tener un problema con tu esposa, porque vas a decir, este no es mío, este a dónde salió. Entonces entendí que Dios es perfecto en todo. Entonces de alguna manera saca un poco tuyo, un poco de la señora, y ahí pues dice, este tiene la nariz mía, este tiene la sonrisa mía, y ahí te contentas, porque crees que es tuyo, que no te metieron un cafuche, o que te metieron algo que pues no es tuyo, pero sabes que está así. Pero Dios es perfecto, es lo que corresponde a la creación. A la creación Él es perfecto, Él no falla. Pero así fue que vi eso, ¿verdad? Y me asombré porque sí, me cuestioné porque no voy a decir que no. Yo estaba en aquel tiempo y sí, mi niña estaba para nacer, Elizabeth, que ahora tiene 18 años, y estaba para nacer, y entonces pues sí vi a estos bebés y no sé, me cuestioné porque pues sí, yo pensando, bueno, pues ¿qué pasa acá, no? Pero sí, siempre hay respuesta. Pero Dios es perfecto en todo lo que Él ha creado. Por eso es que tú no tienes que estar añadiéndote cosas a tu cuerpo, porque Dios te hizo único, perfecto. No hay molde como el tuyo. Por eso es que tú, cuando te miras tus huellas, sabes que nadie más las tiene sino tú. Dios es perfecto. Él no hace copia de nada, ni de nadie. Por eso es que tú ves los diseños de las flores, todos son diferentes. Ese es el Dios que tú y yo proclamamos, anunciamos, y muchos o pocos le servimos. Pero es perfecto en su creación, en lo que Él hizo. No hay torcedura en Él. Y por eso vemos que sí, que cuando nosotros interceptamos a estos espíritus inmundos, porque el Espíritu Santo nos trae sueño, revelación, podemos entonces conectarnos con el cielo, conectarnos con su palabra y, ¿verdad?, ponernos nuestra armadura para salir en combate. Y es cierto que si tú y yo pues permanecemos en la oración, en la súplica y en el ayuno, Dios nos va a dar la victoria. Y aún las cosas que están opuestas en tu vida y en la mía van a llegar, porque aunque la visión tardara, recuerda siempre que aunque la visión tarde, de cierto, si tú y yo hemos creído, va a llegar. Lo único que hay que es ser perseverante, no desmayar. Cada día alentarnos con las palabras de Dios que estamos oyendo, escuchando cada día.
esforzarnos cada día, porque sabiendo que el Dios que nos llamó es perfecto y que la obra que Él ha comenzado la va a terminar. Eso es lo que tú y yo debemos de creer, porque eso es fe. La fe activa el poder de Dios. La fe requiere de una acción. Y tú y yo pues no nos vamos a quedar sentados viendo a ver qué pasen las cosas en muchos años. Y hay muchos que dicen, yo tengo tantos años todavía como que nada pasa y no haces nada. Te quedas ahí sentado y sigues ahí esperando a ver qué es lo bueno que te puede pasar. Pero ya tienes una información en esta noche, amigo oyente, hermano que me escuchas, ministro o alguno que está por allá que de pronto no le ha entregado su corazón a Jesús. Lo que tú estás pasando es porque hay huestes de maldades, hay potestades, hay espíritus territoriales, hay huestes de maldad en todas las áreas, pueblos, aldeas, hay espíritus inmundos que se mueven en el aire, en la atmósfera y en todas las áreas y te influencian y te dominan, porque de pronto no le has dado tu corazón a Jesús y ellos tienen gobierno sobre tu vida, te influencian en tu vida por causa de que en ti opera la naturaleza de Adán. Y en esa naturaleza pues todos morimos y nos perdemos, pero recuérdate que en Adán es pecado y es muerte y también, pero sabemos que apareció uno, el postrer Adán, a la cual es Cristo. En él hay gracia y hay vida eterna. Entonces tú eliges con quién de los dos caminas o con quién de los dos te vas. Así mismo, vamos a detenernos aquí en esta hora, esperando que pues Dios ha hablado a nuestras vidas, nos ha traído una información del cielo para nosotros poder identificar lo que está pasando en este tiempo, que nosotros podamos darnos cuenta verdaderamente una forma de la cual de información que Él nos ha traído para nosotros identificar, interceptar estos espíritus y qué es lo que está operando alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, poder identificar, pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para saber cuál es el espíritu que está operando en tu casa, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, que las cosas no andan bien, que las cosas cada día como que van más bien de para abajo. Entonces cuando tú lo identifiques, ya conforme a la información que tú has recibido en esta noche, puedas tú obrar en fe, creyendo que Dios te va a dar la victoria, creyendo que el Dios que tú y yo le servimos, Él es un juez justo y Él va a operar en esa justicia y te va a sacar de esa situación y te va a entregar lo que en verdad pues te corresponde. Es como si tú estás trabajando y no te pagan. Tarde que temprano, cuando tú le clamas a Dios, Dios va a hacer justicia. Y recuerda que ese tipo te va a dar mucho más de lo que te ha quitado o más de lo que te debe. Entonces, porque Dios opera en justicia. Entonces, pues le damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta noche. Como siempre, voy a seguir orando en esta hora y pues haciendo esa oración de fe, porque no sabemos a través de estos medios o estas redes sociales hasta dónde está llegando esta información, esta comunicación a la cual pues nos concierne a todos, que las almas pues sean salvas. Es el propósito de Dios, porque Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de su verdad, la cual es Cristo. Y de esa manera pues tú y yo pues cambiaremos nuestra forma de pensar, de mirar las cosas alrededor nuestro y obtener victoria en todo lo que tú y yo pues emprendamos. Entonces vamos a orar en esta noche, ahí donde tú estás, pues agacha tu cabeza en un acto de reverencia a nuestro Dios. Lo vamos a orar así una vez más. Padre celestial, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra en esta noche. Reconozco que soy un pecador, que necesito salvación, pero en esta hora abro mi corazón y te invito, Jesús, a que vengas a morar en mi corazón y que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hablo que sea mujer o hombre en esta hora que esté escuchando. Y entonces pues también quiero que pues, tú escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú regreses un día yo me vaya contigo. Entonces, si tú has hecho esta oración, busca un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se predique la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Espíritu Santo. Entonces de esa manera tú vas a ser instruido, enseñado, capacitado, formado, empoderado, y un día Dios te va a enviar en medio de los tuyos y aquellos que te conocieron, que también están en tinieblas, en la oscuridad, para que tú, siendo luz, alumbres en medio de la ignorancia. Las tinieblas tienen que ver con la ignorancia, las tinieblas tienen que ver con muerte. Entonces pues tú, aquellos que ya están muertos físicamente y espiritualmente, tú vas allá donde ellos y prendes tu antorcha, y de esa manera pues ellos pueden ver la luz que hay en ti y reconocerla. Ellos lo que tienen que tomar una decisión
una determinación de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y las cosas pues van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Entonces, de esa manera, pues tú tienes ahora una nueva naturaleza, ahora tienes la naturaleza del Dios viviente. Dice, de modo que si está uno en Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación, hecho por Cristo Jesús, para buenas obras, a la imagen del Dios invisible. Entonces, ahora ya tú teniendo identidad de quién tú eres en Dios, así tú y yo debemos de seguir caminando en esta tierra. El problema es que cuando perdemos nuestra identidad hay un problema terrible, porque no sabemos para dónde vamos ni quiénes somos. Eso es lo que ha pasado con mucha gente allá afuera en la humanidad. Ellos no saben para dónde van, y por eso es que tú los ves que se hacen tantos tatuajes y tantas cosas por ser aceptados en medio de la sociedad, porque ellos se creen peores que el diablo. Entonces así ellos pues buscan como una forma de que la sociedad los acepte y se agrade de ellos, porque están todos pintados y con muchas cosas que parecen indios, pero así están. Pero tú y yo pues conocemos esta verdad y sabemos que no necesitamos nada de eso, porque Dios nos creó perfecto, y tú y yo pues no tenemos nada más que añadir, porque estaríamos dañando el diseño que Dios pues puso en cada uno de nosotros. Esa es la verdad de esto. También vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por aquellos que pueden estar enfermos en un hospital, aún desahuciados por la ciencia médica. Sabemos que los médicos hacen ellos hacen lo posible. Y muchos dicen, pues ya no podemos hacer más nada, porque hasta aquí nos llegó pues la sabiduría. Pero el Dios que nosotros le servimos va mucho más allá. Él hace lo imposible, porque Él nos creó, y aún Él tiene pues lo que corresponde a Él en su presencia. Él tiene lugares donde tiene body parts, Él tiene parte de nuestro cuerpo, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro constructor. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces vamos a orar, porque recuerda que la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús porque ella creyó que si lo tocaba en una forma física ella iba a ser sana, pero ya cuando ella creyó que si lo tocaba, su fe activó el poder de Dios, y aunque llegó allá y tocó físicamente, de un momento, en una cosa rápida, la sangre de una vez paró, ese flujo de sangre se detuvo. Entonces eso es lo que toca a Jesús, tu fe. Eso es lo que toca el poder de Dios, de que tú y yo le creamos. El Espíritu Santo está, Ruda Jacudez está también para guiarnos e instruirnos, y sabemos que hay un poder que opera en cada creyente. Sabemos que el Espíritu Santo ha venido a vivir en cada creyente. Por eso a veces creemos que estamos solos, pero no estamos solos, porque aunque tú y yo no veamos muchas cosas, Él está trabajando. Ese es el problema que tenemos, que muchos queremos andar por vista. Si no vemos, no creemos como Tomás. Y no pasa así con Dios. Tienes que creer que Él está operando, que Él está trabajando, y que pronto lo que tú estás esperando va a llegar a tu vida. Así es como trabaja esto. Entonces, para aquellos que están allá, vamos a seguir orando. Creemos que Dios, pues en esta hora, en la unción que Él ha derramado sobre mí, yo activo ese poder de sanidad y lo declaro sobre sus cuerpos, donde quiera que esté un cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús. En esta hora, y que todo tu cuerpo, aún mi cuerpo, se alinee con la palabra de Dios. Oía que toda nuestra forma, de la cual órganos, ventrículos, artículos, la forma como Dios nos creó, en esta hora se ha activado por el poder de la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús. Y recibe tu sanidad conforme tú has creído. Recuerda que está escrito que Cristo fue a la cruz del Calvario, que su cuerpo se hizo una llaga, y por su llaga fuimos tú y yo sanados. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo cáncer, toda leucemia, diabetes, presión alta, ataca el corazón, yo la maldigo en el nombre de Jesús. Anulo todo plan de Satanás, toda retaliación del diablo en esta hora contra tu vida, contra mi familia consanguínea, en el nombre de Jesús. Aún toda operación de brujos que sean ciegos, sordos y mudos, ahora inoperantes en el ámbito espiritual, porque ángeles son activados para llevarlos a esos abismos hasta el día que la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10 se lleve a cumplimiento en cada uno de ellos. Así que ha declarado, así que ha decretado por el poder de la palabra, la cual Dios la apresura para ponerla por obra en tu vida y también en la mía, y en todos los oyentes que en esta noche el Espíritu Santo ha tocado y ha derramado esa semilla de su verdad en cada corazón. Gracias le damos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No sabemos quiénes estuvieron en nuestros medios. Victoria y Ronald. Bendecimos a Victoria y esperamos, Victoria, que Dios, pues, lo que te ha prometido, un día, pues, se va a llevar a cumplimiento. Pero recuérdate que tienes que pararte en la brecha, porque Dios te trajo información en esta noche, lo que puede estar operando en tu vida, que no te deja recibir esa respuesta que tú estás esperando hace mucho tiempo de tu Salvador, de tu Señor Jesucristo, y la unción del Espíritu Santo. Entonces, pues, ahí donde tú estás, esta información que tú has recibido del cielo, úsala, ponla por obra, para que tú veas, pues, de alguna manera u otra, llegando, porque recuérdate que las promesas de Dios en ti y en mí son sí, en Él son sí y amén, Él no miente. Entonces, ya tú lo sabes, yo lo sé también, y es de nosotros abrazar esta verdad y empezarla a poner por obra para que tenga resultados efectivos, sean resultados exitosos. También Ronald. También te bendecimos, Ronald, desde aquí, verdaderamente, de este púlpito, esperando que aquellos sueños, aquellas peticiones que tú tienes delante de tu Dios se conceden. Recuérdate que la palabra de Dios dice que el Señor concede las peticiones de tu corazón. Por eso es que tenemos que estar conectados con el cielo, porque es así como Dios verdaderamente, todo aquello que es obstáculo, todo aquello que no se está dando en tu vida, tiene un porqué de ser. Entonces, por eso es que tienes que pedirle a Dios que te discierna, te dé discernimiento de espíritu, para que vea qué es lo que está operando en el área que tú estás trabajando, en el área que tú estás con esa expectativa de que algo va a llegar, pero se está demorando y no sabe qué es lo que te está pasando. Así pasó con Daniel, pero había un obstáculo, había una oposición, y Dios tuvo que mandar ayuda para poder que nuestro amado Daniel, pues, recibiera esa bendición, recibiera esa respuesta. Entonces te bendecimos desde aquí, desde este púlpito, y esperamos que Dios, pues, haga contigo lo que ha prometido hacer contigo, con tu familia consanguínea, y te lleves a otros niveles de su gloria. También así, pues, tú puedes impartir de lo que tú has recibido de parte de Dios para aquellos que también tienen necesidad, porque sabemos que sí, hay necesidad de Jesús, hay necesidad de la manifestación del Espíritu Santo, hay necesidad en el mundo, hay necesidad en la humanidad, porque la creación ardiente está en expectativa de ver ese poder de Dios manifestado en los hijos del Dios viviente. Por eso debemos de anhelar que ese poder se active en nosotros, donde quiera que vayamos, para que podamos suplir esa necesidad de aquellos que en verdad, pues, están necesitados, porque eso es lo que hace el amor. El amor, pues, no se jacta, el amor, pues, no es egoísta, y tú y yo podemos suplirle las necesidades a aquellos que necesitan de Jesús. Por eso Pedro, ¿se acuerda cuando iban al templo hermoso a orar? Había un cojo y estaba ahí, lo ponían siempre ahí para que pidiera limosna. Y él le dijo: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y es lo que tú y yo tenemos de Dios, es lo que tenemos que impartir, transmitir a aquellos que tienen necesidad del Dios Altísimo. Esa es la verdad que tenemos por delante. Entonces, pues, le damos gracias a nuestro Dios, ellos dos nomás. Y así, de esa manera, pues, vamos a terminar por el día de hoy, no apartándolo de la presencia de nuestro Dios, pero continuar nuestros quehaceres. Creemos que mañana es otro día, y si así Dios nos permite, pues seguiremos avanzando, comunicando, anunciando esta verdad absoluta, la cual es Cristo. Seguimos haciendo la gran comisión desde aquí, este lugar, creyendo que Dios es el que añade a aquellos que han de ser salvos. Creemos que sí. Entonces, pues, les bendecimos y creemos que Dios va a hacer la obra. Vamos, once again, I just want to give you some passages. I just almost forgot. The guys speak English, whatever play you might be at this point. Just going to give you Daniel 10:13, follow Numbers. We got Psalms 103:20, and we also got 2 Corinthians 2:11, and plus got Luke 18:1-8. What else we got here? I believe that's all, guys. Just information for heaven, for you and those guys that might be heading out there. But you can use that. You can prepare yourself for battle, whatever place you might be, but you know how to do it. Just read that, and you know God will give you the victory in every circumstance you might be.
Thank you for watching, guys. God bless you and keep you. And I will see you tomorrow, guys. If God give us a chance, we continue preaching the gospel. We continue doing the Great Commission. Believe that God will bring us those guys out there who God's already chosen to be saved. Okay, guys? Thank you once again. Una vez más, les bendecimos a todos. Esperamos pues que en el día de mañana, si Dios nos conceda esa petición de continuar a través de estas redes sociales, ya que es un medio a la cual podemos transmitir esta palabra de aliento y de esperanza, aún para aquellos que están heridos, para aquellos que están lastimados y que tienen necesidad de Dios. Creemos que sí, la idea de todo esto es que usted y yo, pues el Espíritu Santo cada día derrame ese amor sobreabundante en nuestros corazones para que podamos manifestarnos por aquellas personas que necesitan verdaderamente que tú y yo los miremos con compasión. Hay mucha gente que están allá afuera, pero da tristeza de verlos y es que no podemos ayudarlos a todos, a menos que ellos pues tomen una decisión, una determinación. Pero Dios, que lo sabe todo y conoce los corazones, es el único que puede hacer la obra en cada uno de ellos y traer a aquellas personas que en verdad pues sabe Él que en sus corazones le van a recibir a Jesús y que van a servirle a Él, y que ellos han sido escogidos desde que antes que este mundo fuera creado. Creemos que sí. Pues Dios les bendiga ricamente y será pues hasta el día de mañana, si así el Señor nos concede esa petición, porque todos tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es nuestro creador, nuestro hacedor, y es el dador de la vida. Tú y yo pues no vivimos porque tenemos un tanque de oxígeno en la espalda, vivimos porque Él pues nos construyó y sopló de su espíritu, aliento en nosotros, y por eso estamos aquí en esta hora. ¿Ok? Dios les bendiga una vez más, bendiciones para todos, para su familia, esperando pues de que esta palabra de información para ustedes, para mí, pues podamos movernos en ella y podamos hacer lo que tenemos que hacer para recibir lo que estamos esperando de parte de nuestro Dios. Una vez más, muchas bendiciones a todos y será hasta el día de mañana en el nombre de Jesús, y que la unción de su Santo Espíritu pues quebrante los yugos, las ataduras y las oposiciones de tu vida y también de mi vida. Bendecimos la vida de Dino, la vida de Alicia, declaramos salud sobre estos hermanos en Miami, de Josefina, también de Lilian. Esperamos, Padre, que tú obres en la vida de Lilian, Padre, y que ellos hayan recibido en esta hora por el poder de tu palabra sanidad en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Amén y amén.